como motivo de estudio, quizá es inagotable. Siempre vamos a encontrar temas sobre la fe. Podemos estar más de acuerdo, menos de acuerdo en algunos puntos, en cómo vivimos nuestra vida de fe, pero lo que podemos y debemos dejar en claro es lo que nos dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Y que es qué? Galardonador de los que le buscan. Hay una versión Nueva Traducción Viviente y dice así: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. De entrada, aquí en este versículo, sin quitarme ese versículo de la pantalla, de entrada aquí encontramos 4 puntos que podíamos usar para la prédica. Tengo otros 2, pero de entrada aquí quiero que se fijen en 4 puntos. Número 1, sin fe es ¿qué? No es que es difícil. No es que lo vas a lograr haciendo otras cosas. Podemos intentar de 1001 formas, maneras. Simplemente dice la Biblia, sin fe, ¿qué es? Imposible. Y si Dios dice que es imposible, ¿quién le va a discutir? Nadie. Nadie. O sea, hay imposibles. Para Dios también había sido. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Para Dios nada es imposible. Ahora, si no tenemos fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. En segundo lugar, debemos buscar agradar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Porque es el dueño de nuestras vidas, en esta tierra y en la venidera. Y yo quiero agradar al dueño. Yo cuando vivo de alquiler, estoy viviendo ahora de alquiler aquí en Torrejón, yo no quiero que el dueño de la casa se desagrade conmigo. Yo quiero cuidar la casa, quiero pagar el alquiler a tiempo, quiero porque ¿qué es agradar? Gustar, estar a gusto. Yo quiero que esté a gusto conmigo. No quiero que el próximo mes recibir un mensaje, bueno, Julio, te tienes que buscar otra casa porque no podemos seguir así. No se agradó de mí. Yo quiero que Dios se agrade de mí. Estoy siendo claro en esto, dígame amén. El dueño absoluto de nuestra vida, todo lo que tenemos, quiere agradarse. Número 3, según este versículo, es necesario que el que está allí es Dios y que nosotros creamos. Es necesario creer que el que está allí es Dios, que Él existe, que no podemos ir por la vida como a la suerte, no por casualidad. Dios está a cada paso donde nos movemos. No es la suerte, no es la casualidad. No podemos movernos como si Dios no existiera. Es necesario creer. Cuando nos acercamos, Dios está allí. El dueño del universo está allí. En cuarto lugar, lo que vemos en este versículo es necesario, no es opcional, es una necesidad saber y creer que Él es ¿qué? Galardonador. Aquí hay 2 cositas lindas. Uno es necesario creer que Dios está allí. Número 2, es necesario creer que Él es ¿qué? Galardonador de los que le buscan. ¿Qué es galardón? Galardón es recompensa. Galardón es un premio a los que se acercan a Él. Galardonador es un premiador. Ese es un galardonador. Salmo 25:3. Salmo 25:3. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. La Biblia Nueva Vida dice: nadie que tenga fe en ti, Dios mío, se avergonzará de haber puesto su confianza en ti. Hablábamos con los alumnos de Caminando con Dios 1, de que en un culto de oración, una niña vino trayendo el jueves de oración de la iglesia,
Vino trayendo un pollito que había nacido en su casa, pero con el pico así. ¿Han visto alguna vez un pollito que nace con el pico para la derecha o para la izquierda? Nace mal. No sé, tenía un nombre, me olvidé. Pero había nacido con el ojito como para afuera y con el pico así retorcido. Y era invierno y la niña tenía un abrigo. ¿Y cuántos tienen motivos de oración?, preguntó el pastor. La niña se acercó, sí, mi amor, ¿por qué vamos a orar? Sacó el pollito así en la mano. Y dice, mi pollito nació enfermo. ¿Podemos orar por él? Y claro, el pastor dice, ¿qué le digo? Y el pastor dijo, Señor, acompañamos la fe de esta niña. Queremos que tú sanes este pollito. El domingo volvió la niña a la iglesia con el pollito sano. Totalmente sano. Ahora, ¿qué nos falta para tener la fe de esa niña? La ingenuidad, la inocencia de esa niña. Porque los que tenemos hijos lo sabemos. Papá, ¿me puedes comprar una bicicleta?, te dicen. Y tú no tienes para pagar el alquiler. Pero tú le dices, sí, mi amor, te vamos a comprar. ¿Qué hace el niño? ¿El niño te discute? No, mentira, no me vas a comprar. No. Entonces, ¿está segura de que le vas a comprar? Porque esa niña, ese niño se acerca a papá con esa inocencia. Papá lo tiene. Papá me va a dar. Papá me va a sacar de esta situación. Papá me va a tener una solución al final de esto. Yo solo voy a esperar. Tenga en mente la niña con el pollito enfermo. Y Señor, si esa niña vino con esa inocencia, yo quiero tener también esa inocencia. En primer lugar, tengo 2 puntos. Y en primer lugar, Dios existe y desea que nos acerquemos a Él. El error o la tremenda equivocación que hemos cometido por una herencia de la religión es que no nos queríamos acercar a Dios. Es el punto 1, ¿sí? Es la primera imagen. Dios existe y desea que nos acerquemos a Él. El error que cometemos es que no nos queríamos acercar a Dios antes de sentirnos bien. No nos queríamos acercar a Dios antes de sentirnos bien. ¿Por qué? Por una herencia de la religión. Antes de que yo me sienta bien, no quería acercarme a Dios. Mi sentir, mi sentimiento, mi emoción me decía cuándo y cómo tengo que acercarme a Dios. Eso enseña la religión. Y de ahí venimos todos, de una u otra manera. Yo nací, yo ya me sentí en una familia cristiana. Pero tú no sabes las veces que yo a la noche, teniendo 11, 12 años, decía orando, Señor, no vengas esta noche por tu iglesia. Si tú vienes, yo me quedo. Hoy le mentí a mamá. Hoy papá me dijo que no haga y yo hice. Señor, no venga. Y lloraba, 12 añitos. Y yo le decía, Señor, no vengas hoy. Ven mañana. Mañana me voy a arrepentir. Y mañana volví a mentir. Y la herencia de la religión nos dicta, en la conciencia, si no te sientes bien, no te acerques a Dios. Cuando nosotros nos sintamos bien con nosotros mismos, es cuando decidimos venir a Dios. Pero Dios sigue diciendo, ven así como estás, trabajaremos juntos en tu restauración. ¿Sí o no? Dios sigue diciendo, no tienes que limpiar tu pecado, solo tráelo todo hasta mí. Y yo te voy a ayudar a limpiar y a quedar limpio. Ven tal como estás. La religión nos sirve a todos mientras creamos que lo que estamos haciendo está bien. Voy a insistir mucho en esto. Lo que estoy haciendo me hace sentir bien y lo que siento me dicta a hacer cosas que yo creo que está bien. Entonces la religión sirve mientras creamos que lo que estamos haciendo está bien. Y eso es lo más perjudicial, quizá, de la religión, que quitamos la vista de la obra redentora de la cruz y fijamos nuestra mirada en lo que yo hago
porque ahora sí que me siento bien. Ahora sí. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 5. Hay una historia que seguramente vamos a ir rapidito para poder entenderlo todo. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 5, ¿verdad? Entonces Adonías, hijo de Agid, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corrieron delante de él. Adonías hizo una fiesta grande. Invitó a un montón de gente para proclamarse rey en lugar de David. El rey David todavía estaba vivo, anciano, estaba enfermo, ya cansado de tanta lucha. En la cama dice que tenía fiebre, no se calentaba, dice la Biblia, que tenía frío todo el día, era un anciano. E incluso buscaron, según la Biblia, una doncella que se acostara con el rey, dice, para que entrara en calor. Dice, y el rey nunca la conoció, es decir, nunca tuvieron relaciones. El rey ya no estaba, simplemente era una doncella que la abrazara y esté ahí cuidando. En ese estado estaba el rey cuando uno de sus hijos, el mayor, dice: yo reinaré. Papá ya está viejo, yo voy a reinar. Adonías, ¿quién era? El cuarto hijo de David y probablemente el único superviviente de esos primeros 4 hijos mayores que estaban con David. Él sabía que Dios había prometido el reino de su papá al hijo de Betsabé. Betsabé es la mujer con quien cayó en pecado David. Muere el hijo, pero cuando David hace su esposa Betsabé, Dios bendice ese lugar, bendice ese hogar, y nace un hijo llamado Jedidías, y Dios le dice: Salomón, se va a llamar Salomón, y este es el que va a reinar. Este va a reinar. Todos sabían de que el hijo de Betsabé ahora iba a ser el siguiente rey. Todavía era joven y había un hermano mayor llamado Adonías, y él quería el reino. Cuando Adonías arma esto, invita al general Joab, invita al sacerdote, invita a todos, se van a un pueblo y hacen una fiesta. Alguien lo escucha en la casa de David, otro de los sacerdotes. Alguien escucha la fiesta y viene a contárselo. Y cuando David se entera, manda llamar a Betsabé y a Salomón, al hijo y a la mamá, y da la orden de montar al joven en una mula real, dice la Biblia. Se despojó de su vestimenta real, dijo: móntenlo en la mula real donde solo el rey podía subir y proclámenlo rey. El sacerdote lo unge como rey a Salomón, aún mientras David está vivo. Y el ruido de celebración, según la Biblia, llega tan lejos, porque aquí está todo el pueblo celebrando lo que David está decidiendo. Salomón va a ser rey y él va a ser el sucesor. Y el pueblo se alegra, grita, canta, y el ruido llega a kilómetros de distancia. Y lo escuchan los invitados de Adonías. Cuando escuchan la fiesta, preguntan ellos: ¿qué está pasando? Y le dicen a Adonías: tu papá proclamó a Salomón como rey. Yo no sé hasta cuándo te va a durar la cabeza sobre tu cuello, pero esto es lo que está pasando. Tu papá ya nombró un rey. Y Primera de Reyes 1:49 dice: ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. Ellos sabían que el castigo por sedición era la muerte. Nadie veía justo morir por alguien que se había autoproclamado rey. Ahora, lo interesante está en el versículo 50. Versículo 50, ahí vuelvo al tema. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. ¿Qué está haciendo él? Adonías tenía una pena de muerte. Se había rebelado contra el rey. Pero de repente encontramos en el versículo, dice: temiendo que Salomón lo matara, corrió, porque el altar
del sacrificio a la entrada del tabernáculo era un sitio donde se sacrificaban los animales por los pecadores antes de Jesús. Esa era la religión de aquel entonces, traer animales por los pecados. Y dice que Adonías se fue, se subió como un animal a quien van a sacrificar, pero se asió de los cuernos del altar. O sea, si este púlpito tuviera 4 cuernos como tenía, se subió y dice que se agarró aquí, fuerte, del altar. No dice, yo estudiando esto, ¿por qué hizo esto? En primer lugar, porque el altar simboliza misericordia, poder y perdón. Eso es lo que simbolizaba los cuernos del altar. Misericordia, poder y perdón. Un animal sacrificado allí por los pecados, misericordia. Poder para no morir por el pecado y salir de allí libre. Salían de allí libres, perdonados. Misericordia, poder y perdón. Cada vez que el sacerdote ofrecía sacrificio de animales, dice la Biblia, untaban los cuernos del altar con la sangre del animal. El altar es muy grande, el altar del sacrificio, porque ahí tienen que entrar ovejas, animales grandes. Y dice que mataban y con la sangre, el sacerdote tomaba la sangre del animal inocente y untaba los cuernos del altar, los 4 cuernos, y derramaba al costado del altar la sangre de ese animal inocente. Eso es lo que hacía. Y mire por qué. Levítico 4:18. Y de aquella sangre pondrás sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión. Y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Éxodo 29:37. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás. Y será un altar, ¿cómo? Santísimo. Cualquiera cosa que tocare el altar será. O sea, todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento es, dice, sombra de lo que había de venir. Cuando Jesús derrama su sangre en la cruz del Calvario, cuando nosotros nos acercamos a la cruz, por eso dice la Biblia que no hay justo ni aun uno, pero somos justificados, ¿por qué? Por la fe. Cuando nos acercamos a la cruz somos justificados. Todo el que se acerque al altar en el Antiguo Testamento será santificado, no importa lo que haya hecho. Imagínense, este hombre, pecado mortal de sedición, se levantó contra el rey, se autoproclamó rey y bueno, vino corriendo y se subió al altar. Adonías sabía que allí Salomón no le podía tocar. Y pongo un paréntesis aquí. ¿Puedo poner, Pablito, un paréntesis? ¿Sí? ¿Así de grande o más grande? Como quiera. ¿Sabe cuál es el error de la religión? Que a veces nos venden. No te acerques, no levantes las manos porque tú estás mal. No hagas esto porque... Adonías corrió al altar. Estaba con pena de muerte, corrió al altar. Y ahí vino. Cuando estás mal, cuando estás en problemas, corre al altar. No te alejes de ahí. Y esto es lo lindo aquí, en este versículo. Primera de Reyes 1:51 en adelante, hasta el 53 creo. Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo, he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar. Diciendo, júreme hoy el rey Salomón que no me matará a espada, que no matará a espada a su siervo. El siguiente versículo, y Salomón dijo, mire, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y el siguiente versículo dice, y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón, ¿qué le dijo? Vete a tu casa. Se libró de la muerte. Se salvó el muchacho. Pero como todo lo que la ley y la religión puede ofrecer es simplemente temporal, Adonías fue perdonado, fue a su casa,
pero su corazón no cambió. Hizo lo que le hizo sentir bien, pero su corazón no cambió. Él hizo lo que la ley decía. Acércate al altar y nadie te va a matar. Corrió al altar. No murió, pero su corazón no cambió. ¿Cuántas veces pasamos simplemente porque otros pasan? Hacemos la oración que otros hacen. Recibió el indulto del rey, pero él no tomó la decisión de ser diferente. ¿Por qué? Porque la religión pone un tapete sobre la basura. De hecho, la palabra expiar, que se usa en el Antiguo Testamento cuando traemos el animal por la ofrenda, dice, hará expiación por el pecado. La palabra expiar es cubrir. Y el original dice cubrir como con betún. Totalmente untado, no se ve nada de lo que está abajo. Expiar, cubrir una falta. Iglesia, hace que me sienta bien. Cubriendo una falta, otros no se enteran. No saben. Cubrir es temporal. Ese es el problema. En algún momento se verá la herida, el error, la equivocación o la mala decisión. ¿Qué pasó con Adonías? Primera de Reyes 2:13. Entonces Adonías, hijo de Agit, vino a Betsabé, madre de Salomón, que ya era el rey. Y ella le dijo, ¿es tu venida en paz? Él respondió, sí, de paz. Enseguida dijo, una palabra tengo que decirte. Y ella dijo, di. Adonías le dijo, tú sabes que el reino era mío. ¿Qué dijo? Tú sabes que el reino era mío. Y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová, yo no entiendo qué es lo que él está. Él dice, tú sabes que a mí Dios me quería bendecir, toda la nación me estaba mirando, pero de repente Dios tomó otra decisión. O sea, ¿qué se evidencia? Él no está renunciando al reinado. Él vino, se postró, hizo todo lo que la religión le dijo, pero él todavía en el fondo dice, tú sabes que el reino era mío. Y mire el versículo 16. Ahora, yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo, habla. Y entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisac, sunamita, por mujer. Y Betsabé dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. ¿Quién es Abisac? La doncella que había dormido con David varias noches antes de que David muera. Y aunque no tuvieron relaciones, está en la casa real, fue reconocida como esposa. Y si viene alguien y toma a la ex del rey, puede reclamar el reino. Entonces Adonías está diciendo, no, yo no voy a renunciar. Yo tengo mis artimañas, yo voy a lograr. ¿Y sabe qué pasó? Cuando la mamá fue y le dijo a Salomón, mira, esto fue lo que me dijo tu hermano, ¿por qué no le damos? Y Salomón, como era muy sabio, dijo, ¿y por qué ya no pides el reino también para él? Y lo mandó traer y lo mandó matar. ¿Por qué perdió la vida? Porque fue a la religión. La religión te va a cubrir y al final te va a cobrar. Cuando nuestra fe se alimenta de aquello que nos hace sentir bien, debemos saber que el sentimiento siempre es temporal. Siempre. Igual que con Adonías, el indulto nos hace sentir bien, pero es temporal. Solo la fe, centro familiar, en el Hijo de Dios, la fe en la obra redentora de la cruz, puede cambiar nuestra mentalidad para ser libres de pecado. Solo eso. ¿Cómo se sentía Adonías al ser perdonado la primera vez? Se sentía bien, por supuesto, porque hizo algo que salvó su vida. Me salvé. Me siento bien. Qué bien está lo que hice. Pero eso no cambia la religión. Esa es la diferencia con la gracia.
que nosotros no hacemos, no tenemos que hacer nada porque Él ya lo hizo todo, tal como estamos. Pregunto, ¿cuántos alguna vez se sintieron bien por algo que hicieron? Hicieron bien algo, se portaron bien y se sintieron bien. ¿Sí? Vale. ¿Cuántos alguna vez se sintieron mal, pésimamente mal, por algún error que cometieron? ¿Verdad? El amor de Dios no cambió. Dios te amó tanto cuando te sentías bien y que creías que te merecías el cielo, como aquella vez que te sentías tan mal que como yo oraba, Señor, no venga esta noche. Si tú vienes esta noche, yo me voy. El amor de Dios no cambió. ¿Por qué? Porque no depende de lo que yo sienta. Es lo que Él dijo y lo que Él hizo. No depende de cómo yo me sienta. Hebreos 10:1. Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Nueva Traducción Viviente dice: el sistema antiguo de la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema, dice esta versión, se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Nunca podía limpiar por completo. Siempre quería, ¿será que Dios me perdonó todo? ¿Será que? Y esto es donde estoy yendo en esta mañana. La fe en la obra redentora de Jesús es tu todo. Eso es suficiente para todo lo que puedas querer lograr, alcanzar, extenderte en la vida. La obra de Jesús, como aquella niña que trajo aquel animalito enfermo. Y a los ojos de los adultos era, pues oremos para que la niña se sienta bien. No, la niña venía con fe y Dios hizo el milagro. En segundo lugar, si nos acercamos a Dios sin fe, no le agradamos. Ahora, fe, confianza, confiar, esperar, convicción, certeza, son todo de la familia de la fe. Pero la fe es algo más. Cuando nosotros escuchamos la definición de la fe, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, la fe en la obra de Jesús, la fe en el Hijo de Dios, esa es la diferencia. Para agradar al Padre. Agradar es aquello que nos gusta. Sencillamente, si nos acercamos a Dios sin fe, no le gusta. Entonces, acercarnos por medio de la fe en Jesús. Ahora, ¿fe es igual que confianza? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? Paulito, ¿tú me ayudas a predicar? ¿Sí? Trae aquella silla que está allá al fondo. Vamos a ver si podemos entender un poquito lo que es la diferencia entre la fe. Eso es. Muy bien. Ponte aquí, Paulito, aquí enfrente. Eso es. Muy bien. ¿Qué es la confianza? ¿Te puedes sentar en la silla? Vale. Esto es confianza. Ahora ponte de pie. Muévete 1 metro a tu derecha. Mira para allá. Vale. Yo tengo la silla detrás de ti. Aunque tú no lo veas, yo tengo la silla detrás de ti. Puedo haberlo no movido para reírnos un poco. Pero yo te pido que te sientes. Yo dejé la silla ahí. Eso es fe. ¿Qué es la confianza? Yo sé que está ahí. Yo puedo sentarme. ¿Qué es fe? Eso. Dios está aquí. Eso es fe. ¿Sí, Paulito? Gracias. Perdón por el susto. Sencillamente, cuando yo trabajo, cuando tú trabajas y firmas un contrato, tú esperas que tu nómina entre a fin de mes. ¿Sí o no? Eso se llama confianza. Firmaste un contrato, te prometieron algo,
Pero cuando no tienes trabajo o no te está yendo muy bien y esperas que Dios supla tus necesidades, ¿cómo se llama? Fe. Fe. Y yo quiero decirte hoy, tú y yo firmamos un contrato con el Dios del cielo. Cuando Él dice que va a apoyarnos, Él lo va a hacer. Él tiene recursos inimaginables. Él es solvente, siempre. La fe y la confianza, muy parecidos, pero en esencia no son iguales. La fe es confiar en algo que no veo. Es como si yo le dijera a Suni, le dijera a Suni, Suni, me llamó tu hermano y me envió una carta para ti. ¿Ah, sí? Y le digo, la carta dice que tú tienes una propiedad de 50 hectáreas en Paraguay. Y este es el título, está tu nombre. Pero ¿dónde está esa tierra? Dice que está hacia el norte del país. ¿En qué parte? No lo sé, pero aquí dice los documentos de que está tu nombre, mira, y es tuyo. La fe es un título de propiedad que se te firmó a favor. Solo tienes que creer que cuando llegues allá, alguien te va a decir, usted es el dueño, tome, esto es tuyo, aquí está la llave. Esa es la fe. Por supuesto que tenemos que confiar en Dios, porque creer que Él está allí y que es el galardonador de los que le buscan, se requiere de fe, confianza, saber esperar. Por eso dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Confianza es creer que alguien o algo me dará lo que estoy esperando. Ahora, ¿cómo era la fe de Abraham? ¿Se acuerda de Abraham? Salió sin saber. Uno dice, Abraham es el padre de la fe. Ahora, ¿cómo llegó a ser el padre de la fe? Salió sin saber a dónde iba. Dice, vete a la tierra que yo te mostraré. O sea, dame algo. Dame el GPS. ¿Dónde va? No, tú ve. Muchas locuras hacemos en nuestra juventud, digo yo. Que hoy me acuerdo y digo, no sé si lo volvería a hacer. Viajaba por una zona desértica en mi país y el coche empezó a levantar temperatura. Y me bajé del coche y el radiador estaba echando agua. Y digo, Señor, no hay agua, no hay nada, estoy solo en medio del campo. ¿Qué hago? Estaba ya, bueno, paro el motor, se enfría. Y yo no sé si era el Espíritu Santo o era mi locura, pero yo venía tomando el tereré. Entonces, cojo el vaso, la guampa del tereré, y le echo la hierba al radiador. Y le digo, Espíritu Santo, haz que estos palitos vayan y cierren todos los agujeros. Y oré. Arranqué el coche y fui los 200 kilómetros que me quedaba. Y dije, descubrí la manera de cómo cerrar un radiador. Pero uno se da cuenta que era esas locuras a veces uno hace por fe. Por fe. Estábamos frente a un supermercado con Suni, y César tenía que 2, 3 años, y había un coche, una furgoneta, que le digo yo a Suni, sueño con tener esta furgoneta alguna vez. Y me dice ella, pues oremos. Y César escucha y va y pone la mano por la furgoneta y amén. Un año después teníamos la furgoneta apagada. Hay cosas que nosotros nos perdemos porque le cuestionamos a Dios. ¿Y cómo va a ser esto? ¿Y cómo esto? Y lo peor de lo peor es que no hacemos porque no nos sentimos bien. No, yo me siento ridículo. Y Dios dice, pues por ahí es. Siéntete ridículo, no te sientas bien y haz lo que tengas que hacer. Abraham salió sin saber a dónde iba. ¿Qué tenía cuando salió? Una esposa estéril y la palabra de Dios.
¿Cuántos tienen solo la palabra de Dios en esta mañana? Solo su palabra. ¿Qué admiramos de Noé? Cuando hablamos de Noé, que estamos hablando de un diluvio, él construyó el arca ¿dónde? A cientos de kilómetros del mar. No había llovido nunca. No es que Noé está esperando que llueva más. No, no había llovido hasta ese entonces. Y Dios le dice, abriré el cielo, caerá agua, esto se va a inundar, constrúyete un arca. A ver, pídeme algo más fácil. Y Noé empieza por más de 100 años a trabajar y a construir. ¿Qué tenía Noé? Solo la palabra de Dios. Solo su palabra. ¿Qué tenemos tú y yo cuando creemos que Dios nos ama y porque nos ama nos perdona absolutamente todas nuestras faltas? Su palabra. ¿Dice amén? Lucas 17:5 dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Cuántos se han visto en esa situación de que parece que mi fe no alcanza? ¿Sí? No llego. ¿Cómo hago para aumentar la fe? ¿Cuál es la fe que alcanza? Y aquí vamos terminando. El detonante pasa por el corazón y lo que sentimos. Adonías se sentía bien cuando fue a agarrarse de los cuernos del altar. El corazón le decía, qué bien que te acordaste de hacer esto. Te salvaste gracias a esto. Cuando lo que sentimos determina lo que creemos, vamos por mal camino. Otra vez, cuando lo que sentimos determina lo que creemos, vamos por mal camino. Yo siento que lo estoy haciendo bien y entonces creo que agrado a Dios. Y Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. No es solo que engaña, es perverso. ¿Qué quiere decir eso? Como decía aquel profeta, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Ese es el corazón. Ya metió la pata y volvió a meter. Ay, pero ¿cómo volví a hacer? Porque engañoso es el corazón y perverso. Porque lo que sientes no tiene que determinar lo que crees. Lo que crees, lo que está escrito, es lo que tiene que determinar cómo te sientes. Él dice que yo soy perdonado. Él dice que me lo va a dar y yo aquí estoy. Yo siento que este es mi año. Lo que creo debe determinar lo que siento. Si Él dice que me ama con todos mis defectos, pues que se vea Él con mis defectos. Él me ama. Y así me siento, me abraza. Y eso es lo que tengo que creer. Lo que Él dice es la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Me sienta mejor o peor, Él no va a cambiar su palabra por lo que yo sienta. Romanos 10:17. Romanos 10:17. Así que la fe es ¿por qué? Y el oír por la palabra de Dios. Si mi fe no alcanza, ¿qué es lo que tengo que oír? Amigo, la pregunta es, ¿qué estás oyendo? Porque la fe es por el oír, pero la duda también, la incredulidad también, la inseguridad también es por el oír. Los puntos depresivos también por el oír. Tristeza, melancolía, soledad, pero la fe también es por el oír. Cuando pones en una balanza y te sientes peor que ayer, sabiendo que Dios te ama, probablemente estás escuchando más cosas negativas que la palabra de Dios. La fe es por el oír. ¿A quién estamos oyendo últimamente? La fe que alcanza es la fe que se alimenta de lo que Él dijo, lo que Él dice y lo que Él dirá mañana. Su palabra. Lucas 11:28 dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esa palabra bienaventurado
En el original aquí, en el Nuevo Testamento, del griego, es Makarios. Y sabe, significa supremamente bendecido, afortunado, bien librado, dichoso, glorioso incluso. Pongan la palabra glorioso. Es el que oye la palabra de Dios y la guarda. ¿Yo? Sí. Porque eso es lo que dice su palabra. En el Antiguo Testamento la palabra bienaventurada, bienaventurado significa felicidad, estar estable, correcto, feliz, ir hacia adelante, ser honesto, prosperar, incluso significa restituir y gobernar. Eso significa bienaventurado. El que oye la palabra, su palabra centro familiar alimenta nuestra fe. Y por ella alcanzamos gracia, alcanzamos familia, estabilidad emocional, laboral, ministerial. La fe en lo que Él dijo me hace sentir bien. Y cuando me siento mal, cuando me estoy sintiendo mal, solo miro lo que Él dijo de mí y sigo adelante. ¿Estamos de acuerdo? Porque normalmente somos seres emocionales y a veces nos sentimos peor. Cuando te sientes mal, pero Dios me ama tal como soy. Y Él dijo que me iba a dar una familia, un ministerio, una casa, la fe. Ponga esa fe en lo que Él dijo y siéntase conforme. Porque yo pensaba, como pastores nos toca ministrar a muchas personas. Una de esas mujeres que ministramos en la iglesia decía, pastor, a los 16 años, por una relación fuera de orden, yo tuve que abortar. Me siento tan culpable. Yo ya iba a la iglesia, ya conocía de Dios, pero por desobediencia me metí y no quería que mi familia se avergonzara de mí, aborté. Hoy Dios me regala un esposo. Yo no sé ¿qué hago? ¿Le cuento, no le cuento? ¿Qué estaba pasando en el corazón de esa mujer? Se sentía tan mal por lo que había hecho. Si vamos a esperar que ella se sienta bien después del aborto para creer que Dios le ama, va a ser imposible. Ella tiene que arrepentirse, pedir perdón y creer que Dios la perdona, no solo la cubre, la perdona. Y a partir de allí se siente conforme a lo que Él dijo. Tú eres mi hijo amado, ¿verdad? Porque ocurre. Muchas veces nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de Dios, porque no nos sentimos bien. A partir de hoy, Dios quiera que lo que sientas no determine las decisiones que vayas a tomar, sino lo que Él dice, lo que Él está hablando. Dice amén. Lo que Él dice. Simplemente recalcar con esto que muchas veces tú y yo nos vamos a sentir mejor o peor. No tiene que depender de eso nuestra relación con Dios. Es su palabra. Es lo que Él dijo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tantas veces nos hemos alejado de Dios porque nos sentíamos mal, creyendo que lo que Él hizo por nosotros depende de nuestros sentimientos. Y no es así. ¿Qué hizo Adonías? Se fue, se subió al altar, se prendió de los cuernos del altar, porque eso es lo que decía la religión. Nadie te va a tocar aquí. Ciertamente Salomón le perdonó la vida, pero no le cambió el corazón. Él se sintió bien, pero no cambió
Entonces, no caer en ese error, sino aferrarse a lo que Él hizo en la cruz.